habían otras alternativas. Vamos a conversarlo hoy con Sigrid Bazán, ella es congresista de la República por la bancada Cambio Democrático, es integrante de la Comisión de Economía y accesitaria de la Comisión de Trabajo, a quien ya le doy la bienvenida. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, y muchísimas gracias por el espacio para conversar sobre temas tan importantes para la población, sobre todo en materia económica. Ahora, para comenzar, ¿ha sido una victoria para los afiliados al sistema de pensiones que necesitan de la liquidez de su dinero aportado para afrontar la crisis económica esta aprobación del retiro de las AFP? Mira, yo no lo calificaría como una victoria, ¿no? Al contrario, yo creo, a pesar de haber votado a favor de esta medida, que estamos socavando los ahorros a futuro de aquellos que vayan a finalmente querer jubilarse y no tengan necesariamente una pensión digna, pero al mismo tiempo creo firmemente en que el sistema de las AFP no ha funcionado y que debido a su poco o nulo funcionamiento, resultados para la gente, es que también se ha necesitado o se ha visto, muchas personas han visto la necesidad de poder hacer un manejo mejor de sus ahorros. Como bien se ha recomendado en numerosos espacios, la mayoría de personas que están retirando sus AFPs deberían, y creo que ya se ha aprobado, invertir este dinero antes que gastarlo en digamos, un poco a futuro, en rentabilizarlo, en algún tipo de caja, en algún tipo de lugar que pueda, por supuesto, también proveerles a las personas de mayor liquidez, y para aquellas personas que sí necesiten ahora el gasto, necesiten el gasto por ejemplo, el incremento del costo de la canasta básica, por haberse quedado sin empleo, que es un tema que hemos visto también afectado a muchos peruanos. Bueno, ahí sí necesariamente tendría que responder a esa crisis, ¿no? Pero yo creo que ha sido en realidad más bien no tanto una victoria, sino el fracaso del modelo de las AFP. Que ahora, tanta según Fitch gente Rating, busque retirar su dinero es esto. Voy a citar a Fitch Rating, que es una cooperación financiera que opera en New York, Estados Unidos, que señala el debilitamiento, entre comillas, de los sistemas de pensiones, no solo en el Perú, porque también apuntan a Chile, que incrementa, según ellos, el riesgo de que se materialicen las obligaciones fiscales como presiones políticas para, de repente, obtener pensiones más altas, financiadas por el presupuesto público, o una mayor intervención estatal en el sistema. Entonces, ¿es que con esto se ha intentado debilitar el sistema de las AFP para erradicarlo de una vez por todas? En absoluto, yo creo que más que debilitar, esto ha respondido a la crisis, a la necesidad de la gente, bien sea de tener esta liquidez ahora o de poder rentabilizar mejor su dinero frente a un sistema que no ha funcionado. Pero no es que hayamos aprobado este nuevo retiro para debilitar a un sistema que de por sí se ha visto debilitado, sobre todo en meses de pandemia o en años de pandemia. Carlos, hay que recordar que han sido de las pocas empresas que han rentabilizado más su dinero, mientras que la crisis afectaba prácticamente a todo el Perú. O sea, las AFP no tuvieron en ningún momento y en ningún año registro alguno de pérdida dentro de su balance anual, y yo creo que es importante decirlo, ¿no? Hay a quienes estamos desde el Congreso planteando algunos proyectos de ley, quien te habla está presentando un proyecto de ley para dentro del sistema de las AFP, porque yo entiendo que la reforma del sistema de pensiones tiene que ser algo mayor y va a ser un cambio seguramente mucho más discutido y mucho más progresivo, pero yo creo que ya se pueden hacer algunos ajustes. Tenemos una comisión actual que cobran las AFPs, que es una comisión mixta. Mi proyecto de ley, que precisamente voy a hacer un adelanto porque recién lo voy a presentar finalizando la semana, busca que de una comisión mixta lo único que se cobre más bien sea una comisión por ganancia y que solamente se cobre un porcentaje de la ganancia que haya tenido la AFP en cuestión. Evidentemente, cuando no hay esta ganancia, pues no correspondería, ¿no es cierto?, pagarle a una entidad para que mal maneje nuestro dinero. O sea, si hay una entidad que maneja mal nuestro dinero, no tendría por qué cobrar comisión, ¿no? Y esa es un poco la lógica que estamos tratando de discutir. Este proyecto de ley seguramente va a pasar por la Comisión de Economía, de la que soy titular, así que vamos a esperar también ahí una discusión bastante más seria de parte de nuestros colegas y esperar su aprobación. Esto sería entonces un punto de partida para lo que se habla como una reforma del sistema de pensiones en el Perú. Yo creo que sería una reforma, sí, del sistema actual, pero yo creo que tenemos que avanzar hacia un cambio. Entonces, mientras se crea, porque esto fue otra promesa que ha venido de parte de congresistas y de parte del Ejecutivo, mientras creamos una comisión que evalúe todas las posibilidades dentro de lo que yo llamaría más bien un proceso de migrar a un nuevo sistema pensionario, sí podemos hacer algunos ajustes para que las AFPs no sigan llevándose la plata de quienes más las necesitan, ¿no? Porque finalmente hay que recordarlo, sí estamos en un sistema perverso en donde no solo nos vamos a quedar sin pensiones, sino que el poco dinero que algunas personas hayan logrado tener en sus AFP mes a mes se ha estado perdiendo durante la pandemia, ¿no? Ahora, definitivamente con este nuevo retiro, que es el sexto, va a haber un impacto en la economía. Algunos economistas señalan que el impacto será medianamente fuerte y algunos señalan que no va a tener ningún impacto, pero el Congreso, al momento de aprobar este proyecto, ha de repente revisado estos temas. Incluso también se habla sobre
el aumento del precio del dólar y la inflación con estos nuevos retiros de la AFP? ¿Ha sido el Congreso de repente consciente de estos posibles riesgos? Mira, por supuesto que sí, ¿no? Yo ahí creo que hay una sobrevaloración de este tipo de impactos. Ha habido mucha propaganda de parte de las propias AFP para tratar de anunciar algo que, como tú has dicho, ¿no? Ya hemos tenido varios retiros y no ha sucedido este tipo de impactos. Pues yo creo que en realidad lo que hay que hacer es sincerarlo, ¿no? Si me permites, Carlos, explicar un poquito más. O sea, yo sí creo que hay que darle alternativas a la gente en momentos de crisis para no solamente tener el dinero cuando lo necesiten, sino también rentabilizar mejor su dinero, cosa que, como comentábamos, este sistema no ha logrado. Y para profundizar en este proyecto de ley, ¿no? Como yo ya mencionaba, la primera parte es sobrepasar de una comisión mixta a una nueva comisión por ganancia. Entonces, cuando las AFP generen pérdidas, no nos cobrarán, como sucede ahora. Pero también este proyecto de ley que voy a presentar está planteando que con previa autorización de la SBS se permita a entidades financieras, bancos, cajas, etcétera, ofrecer los mismos servicios provisionales que la AFP para promover la competencia. Y aquí creo que es otro punto que ustedes en algún momento han abordado en el programa, y es tenemos muy poca competencia en el sector financiero. Actualmente solo tenemos a 4 AFPs, y en el caso, por ejemplo, del sector bancario, tenemos a 4 bancos que monopolizan más del 80% de la deuda. Entonces, si queremos generar esa competencia para empezar a mejorar o abrir, si se quiere, el sistema, creo que este proyecto de ley podría ser un inicio para el debate que de verdad estamos también retrasando bastante, ¿no? Y nos va a parecer muy interesante analizar el proyecto de ley congresista cuando lo presente. Aún hay mucho por debatir sobre este tema, pero no quisiera que nos gane el tiempo. La Comisión de Economía aprobó el dictamen que deja sin efecto el decreto supremo aprobado por el Ejecutivo que evita la tercerización laboral en el núcleo del negocio. El argumento es que el decreto atenta contra la libertad de contratación, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa. Entonces, ¿quiénes son para ustedes los más interesados y por qué con la aprobación de este proyecto? Es la gran pregunta, ¿no?, al respecto. Sí, bueno, yo publiqué hace un par de días mi opinión sobre cómo este proyecto derrumbar o destruir los derechos laborales de muchísimos trabajadores y trabajadoras, y los primeros que han saltado, si puedo usar esa expresión, han sido las partes interesadas, ¿no? Mira, me han contestado Lourdes Alcorta, Carlos Cruz, me han contestado un poco de la misma clase política que más bien seguramente y tiene mucho más interés en que sea finalmente la empresa la que, ojo, mucho se tiende a poner eso como un debate maniqueo, en donde o estás al lado del trabajador o estás del lado de la empresa. Y si le das derechos al trabajador, la empresa, y sobre todo a la micro y pequeña empresa, quiebra. Ese debate es completamente erróneo. Darle derechos a un trabajador no quiere decir hacer quebrar a una empresa en absoluto. Nosotros tenemos un proyecto de ley que debería discutirse ya, entiendo que se ha exonerado y que podría pasar al pleno incluso el día de hoy sobre las MIPES, para fortalecer y evitar que en lugar de cobrarles multas innecesarias, las MIPES puedan ser capacitadas por SUNAFIL. Ese es un proyecto de ley que ya tiene dictamen, que ha pasado a la agenda del Pleno y que esperamos se debata lo antes posible, pero al mismo tiempo y sin ser contradictorio estamos apoyando a que se hagan responsables las empresas de lo que ocurre con sus trabajadores. Un claro ejemplo es Repsol. Repsol es una gran empresa que ha dejado a los pescadores, que ha dejado, digamos, a los trabajadores mismos que se han contaminado completamente en el abandono, y tenemos una muy poca responsabilidad empresarial en nuestro país. Entonces, este tema de la tercerización muchas veces es usada para doblar un poco la norma, para sacarle la vuelta al régimen laboral, digamos, general, y finalmente precarizar más, teniendo más regímenes laborales, que como sabemos nuestro país es uno de los que tiene más regímenes laborales en Latinoamérica, casi 40 regímenes laborales por cada actividad económica. Entonces yo sí considero que aquí es muy grave lo que va a ocurrir, y solamente para informarle a quienes nos están viendo, la Comisión de Trabajo es la segunda comisión que tiene que dictaminar este proyecto de ley. El día de mañana vamos a sesionar, yo soy miembro accesitario de la Comisión de Trabajo, está en agenda este proyecto que pretende derogar el decreto que elimina la tercerización, y vamos a, por supuesto, dar todos los argumentos para que esto no pase. En cuanto a la forma, si ayer lo dijimos en este programa, muchas empresas han desvirtuado lo que es el sentido de la norma. Pero ¿considera usted que eliminar la tercerización puede ser la solución? ¿No podríamos de repente optar por una regulación teniendo en cuenta que no todas las empresas desvirtúan el sentido de esta norma? El problema de esto, y yo no conozco muchos casos de empresas en realidad que no desvirtúen, porque finalmente el régimen de la empresa tercerizadora es un régimen que ya recorta derechos. Entonces, claro, lamentablemente en nuestro país hemos legalizado y hemos normalizado las dos cosas, regímenes laborales precarizadores. Yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurrió en el régimen agrario. Teníamos, ¿no es cierto?, un régimen que además fue creado como un régimen de promoción agraria, un régimen extraordinario, y que sin embargo en dos
décadas aproximadamente no promocionó absolutamente nada. Tuvimos una movilización que tiró abajo ese régimen laboral y ahora tenemos un nuevo régimen laboral que creería yo y espero tener cierta certeza en esto, podría ocasionar nuevas movilizaciones porque no ha cambiado en absoluto la realidad del trabajador del agro. En segundo lugar, tenemos el régimen, por ejemplo, del tiempo parcial, que al igual que otros regímenes laborales recorta derechos a personas que de todas maneras son trabajadores y trabajadoras y que a veces se llevan la peor parte dentro de las empresas. Entonces, del mismo modo, el régimen tercerizador, más allá de hacer uso y abuso de este tipo de formatos, yo sí creo que es un régimen bastante injusto para las personas y te pongo el caso más reciente que hemos observado desde el despacho el año pasado, fue el caso de Bacus y de otras empresas que, por ejemplo, amenazaban con ceses colectivos o mandaban una notificación de cese colectivo a los trabajadores para contratar por terceros. Entonces, buscaban amenazar a los trabajadores de planilla para que en lugar de despedirlos, además, renunciaran por sí solos e igual contratar, o sea, no es que no los necesitaban a los trabajadores, pero querían contratarlos a través de un service. Entonces, en actividades esenciales ha sido el primer debate, yo creo que esto por eso llegó al gobierno y finalmente se materializó en este decreto, y lo que hemos visto es que actividades como por ejemplo al comienzo, limpieza, ¿no?, que fue algo que movió mucho la congresista Isabel Cortés y que nosotros apoyamos, no podían ser de alguna manera un régimen con menos derechos para los trabajadores que se exponían, por ejemplo, al COVID y que salían a las calles todos los días y más bien a buscar la sanidad de las calles todos los días a través de la limpieza. Entonces, ahora el debate se ha extendido y yo creo que esto es importante tomarlo con mucha responsabilidad. Del mismo modo, se habló de la suspensión perfecta, de que esto iba a mover, ¿es cierto?, la economía de muchísimas empresas y vemos que derogada la suspensión perfecta de pandemia, porque hay otra suspensión perfecta vigente hasta el día de hoy, se desinformó mucho también sobre el tema, no ha pasado a mayores y no ha tenido un impacto como algunos dijeron y alarmaron y alertaron iba a pasar, más bien todo lo contrario, hay muchos trabajadores repuestos que ahora están gozando de su trabajo y que están haciendo crecer sus empresas, que es lo más importante. Yo le pongo un ejemplo basado en el sentido de la norma, en el sentido del sustento para poder derogar este decreto supremo emitido por el gobierno. A ver, el sentido nos dice que es poder contratar a terceros para una actividad específica, pero que no implique que tengan que prestar servicios a una empresa de manera continua. Entonces, basado en ello, ¿por qué de repente no podría haber una regulación y tendría que eliminarse por completo la tercerización laboral? Mira, yo creo que estamos abiertos a que hay algún tipo de debate sobre lo que tú mencionas, pero ya existen regímenes para este tipo de actividades que tú cuentas. O sea, que la empresa busque contratar a un grupo de trabajadores para una tarea específica en el tiempo que dure 1, 2, 3 meses, ya tenemos un régimen laboral para ello. O sea, el tema de los servicios, finalmente lo único que han generado es más bien, como tú has dicho, que no sea 1 o 2 meses y que las empresas tengan 3, 4, 5 años a trabajadores en terceros que podrían tranquilamente haber estado en cualquier otro país, digamos, que respeta sus normas laborales en planilla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas habría que observarlas, pero sí creo que derogar este decreto que elimina la tercerización laboral sin haber formado parte del debate, además, ¿no? Porque yo veo que los congresistas que están moviendo ese tema tampoco pelearon mucho en la Comisión de Trabajo cuando hemos tocado el tema de la tercerización en más de un momento o en el Pleno del Congreso, ¿no es cierto?, con argumentos. Entonces, yo creo que ese debate debería darse en todo caso. Congresista, le agradezco por su tiempo, por sus explicaciones. Quedamos a la espera de conocer cuáles son los alcances de estos nuevos proyectos de ley que va a presentar, porque tienen que ver justamente con los temas que hemos tocado hoy en el programa. Hablamos de tercerización laboral y hablamos de las AFP. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día.